Bienvenidos. Este es un nuevo programa de Proyecto en Comisión. Mi nombre es Fernanda Pandolfino. En este programa te vamos a contar cuál es el funcionamiento de la Cámara de Diputados, cómo ingresan los proyectos en la Cámara y cómo se trabajan en cada una de las comisiones. Pero sobre todo vamos a hacer hincapié en el trabajo que le dan los asesores a estos proyectos, para que cuando sean votados en el recinto entiendas cuál es el beneficio que este proyecto te va a traer. Hoy es el primer programa de este ciclo de Proyecto en Comisión y hoy es un programa muy especial porque vamos a explicarte, contarte y que vos entiendas cómo es este funcionamiento, cómo funcionan las comisiones en la Cámara, cómo se trabaja en la Cámara de Diputados, cómo trabajan los asesores y los diputados por otro lado. Y para eso tenemos invitados que son, digamos, las cabezas de cada uno de esos sitios en donde luego los proyectos van a ser tratados, debatidos, planificados y luego aprobados para convertirse en leyes. Sobre todo me interesa destacar justamente lo que es la planificación y la organización de todas las comisiones y su personal. Por eso le doy la bienvenida a todos mis invitados. Bienvenidos. Hola, bienvenidos. Muchas gracias por estar. Te doy la bienvenida Lucas Chedrese, él es secretario parlamentario. Bienvenido, Lucas. Gracias, muchas gracias. Director de comisiones, Carlos Ferreiro, muchas gracias por estar. Buenas tardes. Adolfo Barros, él es secretario de la Comisión de Discapacidad. Muchas gracias por estar, Adolfo. Gracias por invitarme. Por este lado tenemos periodistas, Juan Francisco Gentile. Él es compañero de Diputados TV. Juan Francisco, muchas gracias por estar, por acompañarnos en este primer programa. Gracias. Alejandra Valentín, de Radio Provincia. Y el licenciado Alberto Silva. Él es el subdirector legislativo de Dirección de Comisiones. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, me gustaría que empecemos a charlar un poco, quizás el director o no sé, ustedes me pueden decir quién me puede explicar. ¿Cómo empieza este trabajo de que un proyecto presentado por un diputado se convierta en ley? Lucas. A ver, primero lo más importante quizás que es el rol central que tienen las comisiones en la tarea legislativa. Habitualmente se cree que el trabajo de los diputados y de las diputadas es lo que sucede en el recinto. Sí, creo que hay un mito bastante importante con eso. Exacto, generalmente se cree que bueno, si no se está en la sesión no se está trabajando, Exacto. que si no se da quórum tampoco se está cumpliendo con la Constitución y con el reglamento. Bueno, lo primero que estaría bueno decir es desmitificar esa cuestión y plantear que el verdadero trabajo legislativo es lo que sucede en las comisiones. Eso es un punto fundamental porque es cuestión de diarios, de etapas y de un montón de medios de comunicación que en parte no informan correctamente. Exacto, porque vos pensás que por año ingresan promedio 2.000 proyectos. Vos imaginate que si los 257 diputados deberían discutir el contenido, proyectos que van desde declaraciones de días de algo en especial a la restatización de YPF, sería muy difícil la tarea legislativa en el recinto, con lo cual, obviamente con criterio, lo que se hace es el trabajo en comisiones, donde se tratan con tiempo, con consensos, con discusiones y por sobre todas las cosas con estudio, cada uno de esos proyectos, se llega a los acuerdos y se termina dictaminando. Cuando hay acuerdo, dictamen único; cuando no hay acuerdo, obviamente con la posibilidad que las minorías se expresen a través de los dictámenes en minoría. Eso es lo fundamental. Después seguramente Carlos les puede dar más detalles sobre cómo funciona en el día a día, o sea, no en el momento de sesión, sino de lunes a viernes, estas comisiones que, insisto, es donde se hace lo fundamental, el eje principal de la tarea legislativa. Sí, Carlos. Sí, bueno, la Dirección Comisiones es una dependencia de la Secretaría Parlamentaria, por eso yo le había cedido gentilmente la palabra a Lucas al inicio de la reunión, porque en realidad nosotros recibimos los proyectos una vez que los legisladores o las sanciones del Senado o las iniciativas del Poder Ejecutivo ingresan en la mesa de entrada de la Dirección Eso me gustaría que lo Secretaría de la dejemos bien Cámara. gráfico. Los proyectos ingresan por la mesa de entrada de Secretaría de la Cámara.
no solo los del Ejecutivo, también los que generan los propios legisladores. Los que generan ¿no? los propios legisladores, los que ingresan del Ejecutivo y las sanciones del Senado, en el caso nuestro de la Cámara de Diputados. Bien, entonces Esos proyectos son analizados en la mesa de entrada y ahí tenemos el primer tema, que es el giro del expediente de acuerdo a la característica del mismo. Esto quiere decir de qué tema trata, se lo gira a las diferentes comisiones. Puede ser una comisión o varias comisiones que intervienen conjuntamente en el estudio de un proyecto. Esos proyectos nosotros los recibimos, hay toda una tarea administrativa, se sistematizan tanto en la dirección secretaría como también en la dirección de comisiones, se distribuyen a las distintas comisiones de acuerdo a la característica del proyecto, y a partir de ahí es el análisis de las comisiones que a través de las mesas directivas de cada una de las comisiones arman un cronograma de trabajo y una agenda parlamentaria que está relacionado un poco por las características de los expedientes y también políticamente cómo se va desarrollando la actividad, ¿no? Los diputados, ¿cuántos diputados tiene una comisión? ¿Cuántas comisiones hay? Hay 45 comisiones permanentes y una cantidad que oscila entre 12 y 15 entre comisiones especiales, comisiones bicamerales. ¿Podrías explicar la diferencia entre permanentes, bicamerales? Las comisiones de permanentes son las comisiones que están en su competencia asignada en el reglamento de la Cámara, y las comisiones especiales son aquellas que se crean por ley o por resolución de la Cámara, si es una comisión unicameral o si es una comisión bicameral por resolución conjunta de las dos cámaras. Por ejemplo, puede ser una comisión especial o transitoria, no sé bien cómo llamarlo, el tema de la investigación de la deuda externa, que es algo que se... ¿Cuánto funcionan hasta que el tema se termina de tratar y luego se disuelve? Esa comisión está creada por una ley y tiene un fin y un cometido, se ha constituido recientemente y está comenzando a trabajar en las características de la comisión que le da la investigación y seguimiento al pago de la deuda. Y además es bicameral, ¿no? En ese caso. Es una comisión bicameral que tiene su presidencia en la Cámara de Diputados con el diputado Eric Calcaño. Eric Calcaño. Bueno, vamos a un corte y ya volvemos. Esto es Proyecto en Comisión. Volvemos, esto es Proyecto en Comisión. Bueno, Carlos, me gustaría preguntarte que me retomes la pregunta que te había hecho de cuántos integrantes tienen las comisiones, y aparte te sumo una pregunta más, que es ¿cómo se eligen las autoridades de las comisiones? Bueno, las comisiones permanentes no todas tienen la misma cantidad de integrantes. La mayoría de las comisiones tienen 31 diputados integrantes. Hay comisiones que tienen mayor cantidad, la que mayor cantidad de diputados tiene es la Comisión de Presupuesto y Hacienda, que tiene 49 integrantes. Hay comisiones como Educación y Asistencia Social y Salud Pública que tienen 35 integrantes. Estos integrantes de las comisiones son designados a través de una resolución de la Presidencia de la Cámara a propuesta de los distintos bloques políticos. La integración de las comisiones tratan de mantener la misma característica que tiene el cuerpo en cuanto a su proporcionalidad política. En el caso de siempre la primer minoría o la mayoría tiene mayoría propia en cada una de las comisiones. Para dar un ejemplo, en una comisión de 31 diputados, la primer minoría o la mayoría tiene 16 integrantes, o sea que tiene su propio quórum para funcionar. Las autoridades de las comisiones son designados por los propios miembros, o sea que una vez que hay una resolución designándolos, esas comisiones se constituyen, se convocan, se constituyen, eligen sus autoridades y el día y hora de funcionamiento de la comisión. Las autoridades de las comisiones, hay acuerdos políticos entre los bloques, en principio, para la designación de autoridades y para ver de las 45 comisiones, cuántas comisiones son para la primera minoría, cuántas para la segunda minoría, y esos son acuerdos políticos. Pero en la mayoría de las comisiones la presidencia es de la primera minoría o del oficialismo en cada momento. Y además me parece que cabe destacar esto de que es una palabra, son tecnicismos, lo que hablábamos de jefe y secretario, que en este caso secretario
está primero que jefe. El secretario de la comisión es el responsable administrativo, el que tiene en guarda los expedientes que anteriormente manifestábamos que se giran a las comisiones. Son los responsables de la guarda de ese documento y son los que, una vez que las comisiones deciden despacharlos, es el encargado de preparar los dictámenes y hacer el diligenciamiento administrativo del expediente para que llegue nuevamente a la mesa de entrada de la Secretaría, se elabore lo que nosotros llamamos la orden del día, que es el documento básico y esencial que generan las comisiones, que es el insumo que luego se trata en el recinto para transformarlo en ley o aprobarlo si es un proyecto de resolución o declaración. Y respecto a las autoridades de las comisiones que usted estaba refiriendo recién, ¿existen comisiones, por ahí para explicarle a la gente, cuyas autoridades sean de un solo bloque o necesariamente tienen que estar repartidos de acuerdo a los distintos bloques? Guardan, como te decía anteriormente, la proporcionalidad política del cuerpo. Cuando la presidencia, o sea, las comisiones tienen normalmente un presidente, un vicepresidente primero, un vicepresidente segundo, y 3, 4 o 5 secretarios de acuerdo a las características de la comisión. Esas autoridades siempre mantienen son políticamente, representan a la cantidad de bloques que hay en el cuerpo. Bien. ¿Se eligen cada 4 años? ¿O? Se eligen cada 2 años, cada vez que hay renovación de Cámara. Cuando hay renovación de Cámara, se vuelven a constituir las comisiones y todo el procedimiento se vuelve a hacer. ¿Cómo se define qué diputados están en cada comisión? Lo proponen los bloques. El bloque propone y el presidente, a través de una resolución, los designa. El presidente de la Cámara. Sí, y para Adolfo, contame un poco, bueno, vos que estás directamente en una de las comisiones de discapacidad, contame un poco cómo es el trabajo, cómo se trabaja. Bueno, el trabajo, como bien lo decía Carlos Ferreiro, es tener la guarda de todos los documentos que nos ingresan, tratar de que plasmemos en el papel las ideas que tienen los diputados con relación a los proyectos y en caso de que hubiera algún proyecto que presentan que a lo mejor desconocen que ya haya sido aprobado o que ya tenga otro tipo de sanción, informar sobre esa cuestión a los diputados. O si están presentando un proyecto que puede ser mal interpretado o puede ser estar dándole una vista a alguna persona que a lo mejor está... a ver, ¿cómo te puedo clarificarlo? El caso de una persona que tuvo por medios no lícitos, te digo porque pasó en mi comisión, un archivo y trata de venderlo y declararlo como de interés público, avisarle a ese diputado que lo que está presentando es un archivo de un delincuente que está siendo juzgado. Pasó en la Cámara y nosotros tenemos que tratar de que desde la Cámara en todo, por eso somos comisiones asesoras, nosotros asesoramos sobre la temática respectiva. En el caso mío de discapacidad, yo informo a los diputados que tal proyecto no es viable porque ha sido objeto de una sustracción, en este caso era de la Biblioteca Argentina para Ciegos, para ser más exacto, que habían sustraído los archivos y lo presentaban como una biblioteca de Villa Martelli, que la querían hacer pública. O sea, habían sustraído el todos proyecto. Todos los elementos, una persona que había sido tesorero de la entidad, sí, se sustrajo todos los archivos y los puso como propios en una ONG que les vendía a las personas con discapacidad visual los libros para ciegos. Alberto, licenciado Alberto Silva, nos gustaría que nos cuente un poco qué tipos de proyectos hay, cuál es la diferencia entre los proyectos, sobre todo porque me parece que la gente no tiene a veces en claro qué es declaración de beneplácito, de proyecto de ley, porque hay una diferencia entre eso. Sí, por supuesto hay una diferencia fundada básicamente en la voluntad del legislador o la voluntad de aquel que llega y propone la idea. Nosotros tipificamos tres orígenes de proyectos: los proyectos de ley, los proyectos de resolución y los proyectos de declaración. El Senado tiene una particularidad más, que son los proyectos de comunicación, que son similares a los proyectos de declaración, pero lo que concierne específicamente a la Cámara de Diputados
los proyectos de ley, es una obviedad lo que voy a decir, pero bueno, es un proyecto que tiene un tratamiento determinado por la Constitución Nacional que merece la consideración tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores. Cualquiera de ellas puede ser Cámara originante y la segunda se convierte en Cámara revisora. Hay una excepción en esto, que es básicamente que también establece la Constitución Nacional, y es aquellos proyectos que refieran al reclutamiento de tropas y a algunas asignaciones en particular de creación de impuestos, donde obligatoriamente los proyectos deben ingresar por la Cámara de Diputados. Esta es una razón muy básica. El pueblo es el que determina el movimiento de sus hijos y, por otro lado, quien crea los tributos. Tienen sus particularidades entonces las cámaras, ¿no? Porque Las en el cámaras, Senado los pliegos se analizan. En el Senado tiene una facultad que es la facultad de analizar los pliegos para la designación de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y acompaña la designación o las propuestas de la presidencia cuando se determinan los cargos de algunos magistrados. Pero en particular, en la Cámara de Diputados, nos manejamos con los proyectos de ley en este sentido, con las particularidades que la Constitución Nacional y las determinaciones que la Constitución Nacional establece. Por otro lado, después tenemos los proyectos de resolución y de declaración, que son proyectos más internos, son de trámite, y nosotros tenemos como norma identificarlos por algunas cuestiones, si ustedes quieren, del orden de lo semántico. Los proyectos de resolución los asociamos más con una determinación del cuerpo, de una expresión de voluntad, digamos, en un menor rango que la ley, pero es una expresión de voluntad fuerte del cuerpo. Cuando nosotros decimos es un proyecto de resolución, el cuerpo está expidiéndose, resolviendo sobre un tema. Mientras que reservamos para los proyectos de declaración las expresiones de voluntad de la Cámara, que, y acá vamos a repetir una frase que dice el reglamento que nos viene heredada, y sobre su última parte del reglamento, en el último renglón, dice, y todos aquellos asuntos que no hagan a la incidencia del debate. Todos aquellos asuntos se convierten en proyectos de declaración que pueden acompañar la voluntad del cuerpo, pero en un orden, si ustedes quieren, gradual. Cada uno de ellos tiene una significación y es un instrumento para los legisladores para expresar su voluntad. Decimos que los legisladores se expresan de dos maneras. La manera escrita es los proyectos y las maneras verbales son las mociones, que se realizan en el medio presente, ¿no? Vamos a un corte, vamos a un segundo corte y ya volvemos. Esto es Proyecto en Comisión. Tercer y último bloque de este primer programa Proyecto en Comisión. Me gustaría preguntarles a, no sé, el que quiera responderme, bueno, destacar la diferencia entre comisiones de asesores y de diputados y cómo se trabaja en cada una, porque eso va a ser, digamos, el contenido fundamental de este programa. Bueno, en las comisiones, los legisladores están habilitados para el tratamiento de los expedientes de acuerdo al reglamento de la Cámara. Los asesores, a pesar de que últimamente hay casi una institucionalización del tema, no están dentro del reglamento y tienen una potestad que le ceden los diputados para que analicen los proyectos antes del tratamiento en comisión. O sea, me gustaría destacar, perdón Carlos, esto, que digamos el trabajo principal o la mayor cantidad de trabajo lo tienen los asesores en un principio, junto con los diputados, porque en sus despachos discuten, pero digamos son los que van puliendo esos proyectos o esos trabajos para que luego los diputados terminen, digamos, dándole el cierre, para darle... Son los que van haciendo el trabajo previo y llevan ya las reuniones de diputados, los temas bastante analizados, con cuadros comparativos, con legislación comparada, con opinión muchas veces de otras organizaciones sociales que tienen relación con el tema en discusión, y después lo que resuelven y dictaminan son los diputados, ¿no? Sí, cualquiera, a ver... Bueno, voy primero, por favor. Dale. Sí, No nos peleo, no. Algo que me parece que sería interesante como aclarar. ¿Qué pasa cuando el proyecto, esto de no tiene dictamen o tiene dictamen de minoría, no llega al recinto, exacto, se traba, después llega? Digo, ¿cómo es esa dinámica? En realidad las comisiones son espacios de consenso. Nosotros en el transcurso del tiempo, Alberto y yo somos ingresados en la Cámara en el año 1973, o sea que hemos visto
Tienen su historia. Sí, para nosotros en un momento... Sonó feo, pero no, tienen, digamos, ya tienen su experiencia, Saben. historia. Para nosotros en Vieron un pasar momento fue una presidentes, revolución. dictaduras, El otro todo, día en una claro. reunión decíamos que para nosotros el primer acto revolucionario fue el liquid paper. Venimos de esos años, ¿no? Cuando hacíamos la citación en papel cebolla, 5 copias con carbónico. No. Pero- Son anécdotas, eso es muy No interesante. sabemos de qué hablan. Claro. Este cambio también hizo un cambio sustancial en el funcionamiento de las comisiones. Las comisiones años atrás eran más coloquiales, había menos comisiones, menos integrantes en cada una de las comisiones, menos bloques políticos. Entonces al inicio había 2 o 3, se ponían de acuerdo el peronismo con el radicalismo, y bueno, la cosa más o menos marchaba. En los últimos tiempos hay otros actores políticos, Otros escenarios. Nosotros vemos que también el justicialismo, el radicalismo, algunos otros partidos de origen nacional, de carácter nacional, tratan de ir conciliando, y en algún momento aparece algún diputado de un bloque unipersonal y traba el acuerdo, ¿no? Pero en realidad las comisiones son ámbitos de consenso y se trata de llegar a un dictamen único. Cuando esto no es posible, hay distintas miradas, bueno, hay dictámenes de mayoría, dictámenes de minoría. Esos dictámenes en algunos casos son observados por los diputados que no participan de la reunión y tienen esta posibilidad por el artículo 113 del reglamento, que es el plazo de los 7 días hábiles que tienen los diputados para observar esos dictámenes. Y después cada uno de ellos defiende su postura en el recinto al momento del tratamiento. ¿Cuántos diputados o qué porcentaje tendría que haber para que sea dictamen de mayoría y dictamen? El dictamen de mayoría es el que tiene más firmas de los que proceden al despacho del expediente. El que tiene más firmas y el que tiene igualdad de firmas, si hay 2 despachos, 2 dictámenes con igual cantidad de firmas, se considera dictamen de mayoría el que firma el presidente de la comisión. Okay. Una característica propia de las reuniones de las comisiones, tal vez aquellos que cubrimos cotidianamente el funcionamiento de las comisiones aquí en Diputados, vemos que frecuentemente acuden personas, referentes, organizaciones sociales, familiares de víctimas de determinadas situaciones que pueden pedir la palabra, pueden expresarse, incluso pueden llegar a dialogar de igual a igual con diputados. Es una característica propia de las comisiones. Eso en recinto obviamente no se da y no se da en muchos otros ámbitos del Congreso Nacional. Es un punto importante, sobre todo en la relación entre el Congreso y la sociedad. ¿Qué aporta, digamos, esta posibilidad que ofrece el funcionamiento de las comisiones a la tarea legislativa? Muchísimo. Por ejemplo, ayer se trató en Comisión de Legislación Penal el tema de la violencia, el tema de los accidentes de tránsito, y se recibió a los familiares de las víctimas, a organizaciones sociales, se escuchan, se tienen en cuenta. Claro. Muchas de esas opiniones son receptadas, se modifica el proyecto, se procede a incorporar la opinión de ellos en los dictámenes de las comisiones. Y así, por ejemplo, a mí me ha tocado en estos últimos años participar activamente de las audiencias públicas de la reforma al Código Civil y Comercial. La Cámara por primera vez salió a las provincias y escuchó a todos los agentes sociales en cada una de las regiones del país. Participaba la iglesia, los pueblos originarios, los colegios de profesionales, los sindicatos, las ONG, y cada uno iba dejando su opinión y eran receptadas por los legisladores. Y puede pasar al revés de que sean los gremios, las organizaciones sociales, ONG, armen su proyecto y luego lo presenten, el diputado, los asesores, la comisión. ¿Qué es lo que necesita puntualmente en ese caso si una organización? Sé que son firmas. Los particulares pueden presentar proyectos. Eso, y esos proyectos presentados por particulares también tienen el mismo tratamiento que el resto de los proyectos. Se gira a la comisión que corresponde de acuerdo a la temática, la comisión lo recibe. Si la comisión lo considera pertinente, algún legislador lo hace suyo, o la comisión es un conjunto. ¿No tiene que tener una cantidad de firmas o Eso algo? para tratarlo, eso digamos, ella se refiere a la iniciativa popular. Iniciativa popular, ¿cómo sería eso? No, la iniciativa popular tiene unas características distintas. La iniciativa es un procedimiento que viene incorporado a la Constitución en la reforma del año 1994. Son los llamados mecanismos de democracia semidirecta. La reglamentación que se estableció en el año 96, si yo mal no recuerdo,
determina un procedimiento que es un número determinado del padrón, creo que es en el orden del 4%, y se presenta el proyecto con ese aval de firmas que se llega a la comisión, en general es la Comisión de Asuntos Constitucionales, la que hace como un control de legalidad al hacer un muestreo de esas firmas, darle como digamos el estado parlamentario para iniciar el tratamiento de la iniciativa. Nosotros tuvimos un solo proyecto de iniciativa, no es una práctica muy habitual en el ámbito parlamentario. Sí, Lucas. En definitiva, disculpa, Sí. Volviendo un poco a lo general y marcando el rol de las comisiones y de la política en sí. El rol de los diputados es representar a los pueblos que lo votan. Exacto. En definitiva, los propios representantes, los propios diputados y diputadas saben, auscultan, se reúnen, escuchan a diferentes sectores sociales para ellos. Justamente eso es la política, exacto. Exacto, con lo cual, en línea con lo que decía Carlos, el poder escuchar en las comisiones a esos actores sociales es fundamental, porque genera una retroalimentación entre la idea que puede tener un diputado o incluso la demanda que ya viene y el diputado la procesa en forma de proyecto de ley. Sí. ¿Sí? Y en todo esto, como me parece como criterio final, ¿no? Sí. Es la eterna discusión entre la política y la administración. Y como, bueno, después de escucharlos a Carlos, a Adolfo y a Alberto, o sea, lo importante que es para la ciudadanía argentina, para la Cámara de Diputados en particular, la existencia de los empleados de esta Cámara. Porque los diputados tienen el rol político de representar a la sociedad. Pero si no fuese por los empleados de la Cámara, si no fuese por el trabajo técnico que día a día se lleva adelante en las comisiones, sería muy difícil de llevarlo a la práctica y que efectivamente terminen siendo lo que tienen que ser, nuevos derechos y nuevas leyes para todos los argentinos. Me voy con esta última reflexión. Muchas gracias a todos. Quiero invitarlos formalmente. Este es un espacio para tanto ustedes que trabajan en la Cámara como para los asesores que trabajan en las diferentes comisiones. Es un espacio también para los periodistas y es un espacio sobre todo para que la gente que está del otro lado, justamente como decía secretario parlamentario Lucas, que entienda que el proceso de la construcción de los proyectos, de las leyes y de todo lo que se vota en el recinto es justamente un proceso que empieza con los asesores y que continúa luego con los diputados, pero que se trabaja de forma muy ardua y que en las comisiones hay mucho debate, mucha planificación y mucha organización por parte de todas estas personas que trabajan en la Cámara. Este es un programa para que vos entiendas y veas día a día cuáles son todos los proyectos y todas las iniciativas que ingresan en la Cámara y puedas ser parte de este proceso legislativo. Muchas gracias, nos vemos en nuestro próximo programa de Proyecto en Comisión.